¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el tema de suplementación post-bypass gástrico, ¿sí? ¿No se escucha? Ya. Muy bien. Bueno, entonces les comentaba, vamos a hablar sobre suplementación después de un bypass gástrico. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo involucrados también en el déficit de algunos micronutrientes, vitaminas, minerales, después de que el paciente no lleva una buena alimentación. Principalmente las deficiencias que se reportan son de vitamina B1, vitamina B6, vitamina C, vitamina D, ácido fólico, hierro y zinc. Esto se atribuye a una dieta con un consumo insuficiente de estos micronutrientes, y sabemos también que la cirugía bariátrica hasta ahora es el tratamiento más eficaz para este padecimiento. Y por ende puede provocar algún déficit de micronutrientes, en algunos casos aumentar las deficiencias que ya trae el paciente obeso, y todo esto depende del tipo de procedimiento que puede aumentar estas deficiencias que ya trae previo el paciente, con procedimientos restrictivos, pero mucho más con procedimientos malabsortivos. Hablando en cuanto a las proteínas, el déficit de proteínas es uno de los principales nutrientes afectados después de una cirugía bariátrica. Se caracteriza por hipoalbuminemia, anemia, edema y algunos otros problemas como alopecia. La deficiencia de las proteínas las podemos detectar con una albúmina menor de 3.5 y es más común presentado en procedimientos mixtos como el bypass. Algunos estudios refieren de que es un mínimo de 2 años después de la cirugía bariátrica que los pacientes presentan esta deficiencia hasta en un 13%. Y es muy importante el asesoramiento dietético, de estar supervisando el aporte de este macronutriente. Bueno, ¿qué proteínas nosotros podemos ofrecerle como nutriólogos al paciente? Existen en el mercado muchas fuentes. Debemos de identificar las que son de mejor absorción, como son las proteínas de suero de leche. En este caso, un paciente después de un bypass se le recomienda una proteína de suero de leche sin carbohidratos. Pero tenemos desde el caseinato y algunas otras presentaciones que pueden ser en polvo, que es lo más común, pero también tenemos las presentaciones líquidas, que después de un procedimiento bariátrico muchos pacientes la toleran muy bien. Tenemos las presentaciones aquí en México de pacientes bariátricos, como es Apple and Pears, Plain Life, que estas están enriquecidas y añadidas principalmente con calcio, zinc, glutamina y hasta probióticos. Entonces es una buena opción para que el paciente tenga ahora sí que una suplementación mucho más adecuada. Acá en esta parte les puse lo que es algunas opciones de proteínas de origen vegetal, más que nada para pacientes que tengan alguna afección, alguna alergia o intolerancia a las proteínas de suero de leche, pero en específico que además de que sean más accesibles y que el paciente puede comprarlas o adquirirlas en cualquier tienda o supermercado, tenemos la Falcon, por ejemplo, hablando de marcas, tiene aparte enzimas que pueden favorecer la absorción de estas, ya que en comparación las proteínas veganas o proteínas de origen vegetal con las de origen animal, las de origen animal contienen la mayoría o todos los aminoácidos esenciales y tienen mayor biodisponibilidad. Referente a los micronutrientes, en una revisión de las guías de la SMBS del 2016, vemos que
aquí en este cuadrito, algunos micronutrientes, pero lo más importante es que aquí nos puede indicar el déficit prequirúrgico. Yo marqué aquí los más importantes porque son los que mayormente se presentan la deficiencia previo a la cirugía y que también vemos que es muy elevado el déficit posquirúrgico. Quiere decir que nuestros pacientes no están bien suplementados y no está bien identificado la deficiencia y tratados desde antes de la cirugía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la vitamina D3, que el 90% de los pacientes con obesidad presentan esta deficiencia y después de la cirugía aumenta hasta el 100%. Lo que es el hierro, más del 45% de los pacientes con obesidad presentan previo a la cirugía este déficit y aumenta hasta un 55%. Va de un 20 hasta un 55%, y lo que es el ácido fólico se presenta mayor del 54% con pacientes con obesidad y puede aumentar hasta un 65% después de la cirugía, tomando en cuenta que estos procedimientos van a condicionar a que aumente esta deficiencia. Si ya tenemos problemas previos de deficiencias de micronutrientes con estos pacientes, pues ¿qué podemos esperar con el posoperatorio? Ya vimos que muchas deficiencias pues no se corrigen. Entonces, al contrario, aumentan. Y bueno, con ustedes que son cirujanos, en realidad no les voy a explicar mucho cuáles son los sitios en realidad que se van a excluir en un procedimiento mixto como es un bypass, pero bueno, retomando en específico las licenciadas en nutrición, sí tenemos que identificar bien cuáles son los sitios de absorción de todos estos nutrientes. La mayoría se absorbe en la parte del yeyuno, pero sabemos que con el tiempo, después de un procedimiento como es un bypass gástrico, hay una cierta adaptación por la hipertrofia del enterocito de estos sitios, ¿no? Entonces, el paciente tiene una adaptación después de una cirugía bariátrica para poder tener una mejor absorción de estos nutrientes, pero debemos de identificar primero las deficiencias del paciente y tratar las deficiencias antes de la cirugía, pero también después de la cirugía asegurarnos de que este paciente esté ahora sí que consumiendo los requerimientos mínimos de estos micronutrientes, tanto con la dieta, pero no va a ser suficiente y tenemos que suplementarlos. En cuanto a la suplementación previa, aquí tenemos la mayoría o los más importantes nutrientes que son datos que nos reportan sobre el consumo, los requerimientos mínimos para prevenir una deficiencia de esos nutrientes. Como los más importantes tenemos, revisando los que ya traíamos, ahora sí que por el simple hecho de tener obesidad los pacientes ya traen deficiencias previas. La vitamina D3, pues tenemos que se tiene que suplementar de 3.000 a 6.000 unidades internacionales por día vía oral, y casi todos se tienen que presentar en el multivitamínico que vamos a estar indicándoles a nuestros pacientes. El calcio, para no tener ninguna deficiencia, tenemos que asegurar de 1.200 a 1.500 miligramos de calcio por día vía oral, y hay que ver el tipo de sal para que se pueda absorber con este tipo de procedimientos. Más adelante les explicaré qué tipo de sal y por qué. El hierro, también veíamos que son pacientes que traen deficiencia previa a la cirugía, entonces vamos a tener que por lo menos asegurar de 45 a 60 miligramos de hierro elemental por día, vía oral también, y en caso de que el paciente tenga alguna intolerancia, pues ver algunas otras presentaciones. El ácido fólico, por lo menos 400 microgramos mínimo, igual por día, vía oral, en el multivitamínico, y en mujeres estar asegurando por lo menos 800 microgramos. La vitamina B12, entre 350 y 500 microgramos por día, sublingual para mayor absorción, o si no, podemos dar 1.000 microgramos al mes, que puede ser intramuscular.
Ya cuando el paciente tiene alguna deficiencia en específico de estos micronutrientes, se aumenta obviamente la dosis de requerimiento para trabajar o para tratar esta deficiencia. Entonces, aquí vemos que en cuanto a vitamina D3, podemos dar hasta 50.000 unidades internacionales de vitamina D2, que se absorbe un poquito menos. La indicada es dar 3.000 a 6.000 unidades internacionales de colecalciferol, que es la vitamina D3. El calcio de 1.800 hasta 2.400 miligramos por día vía oral. En hierro hasta 300 miligramos, pudiendo darlo diario o de 2 a 3 días por semana. Vía oral también, con las mismas recomendaciones, y si el paciente no responde, en un tratamiento más o menos de 2-3 meses, junto con una dieta rica en hierro, podemos administrar intravenoso. En cuanto a los folatos, 1.000 microgramos al día, vía oral también, y de vitamina B12 igualmente. En cuanto a las sales ferrosas, el más común es el sulfato ferroso. Es una buena elección por su solubilidad y bajo precio, entonces con ese no tenemos tanto problema. En cuanto al hierro, debe ser administrado en 2 a 4 tomas al día y preferentemente en ayunas, ya que algunos alimentos o medicamentos, como los antiácidos, inhiben la absorción del hierro. En cuanto al calcio, el calcio es muy importante que lo ubiquemos primero en qué forma lo vamos a dar. Generalmente el calcio compite por absorción con el hierro. Entonces un multivitamínico que nosotros valoremos y que veamos que vienen juntos, en realidad no se va a absorber porque el calcio sí compite por absorción, como mencionaba, con el hierro, entonces tienen que estar quelados o separados entre sí. Se tiene que tomar separados el calcio del hierro, por lo menos 4 horas de diferencia entre cada uno, y cuando hay deficiencia de hierro, no solamente que el paciente nos llegue a consulta con una anemia, con una deficiencia de hierro, no podemos dar dosis altas sin acompañarlo de lo que es la vitamina C para que pueda potenciar su absorción. Por cada gramo de hierro nosotros tenemos que dar 200 miligramos de vitamina C o de ácido ascórbico. Si no, no se va a absorber ese hierro que nosotros estamos suplementando. Se estima que un 25% de los pacientes presentan reacciones adversas como dolor de estómago, vómitos y estreñimientos cuando aumentamos la dosis de hierro recomendada mínima, pero bueno, tenemos que estar viendo qué otras alternativas nutricionales podemos sugerir al paciente para evitar estos síntomas. Aquí tenemos en cuanto a los calcios, la absorción que se da de este mineral, el 40% de la absorción de calcio elemental lo podemos encontrar o no lo puede dar el carbonato de calcio, pero requiere del ácido estomacal para poderse absorber. Entonces, en procedimientos como un bypass gástrico, donde ahora sí que la absorción de estos nutrientes se ven afectadas precisamente por eso, el calcio, por más que lo tomemos en esta forma de carbonato, no se va a absorber. ¿Cuál es la mejor opción? Utilizar el citrato de calcio, que es la que mejor se absorbe y no requiere del ácido del estómago para poderlo hacer, ¿no? Entonces es menos irritable, además con el paciente es un poquito más noble, por así decirlo. Se habla mucho en cuanto a deficiencias y suplementación, lo que es la pérdida de cabello, que se da mayormente a partir del tercer mes. Ahora sí que la pérdida de cabello que refiere el paciente la vamos a poder prevenir, ¿sí? Se presenta del tercero al sexto mes, lo más importante, y nosotros podemos prevenir la caída de cabello utilizando dosis importantes de biotina, que es la vitamina B7. No hay en realidad reportes que digan que está relacionadamente
directamente más bien en cuanto a que se cuantifiquen la deficiencia de biotina, ¿no? Entonces, pero puede ayudar en la prevención. Se recomiendan 3,000 microgramos de biotina vía oral por día. Y como les comentaba, del tercero al sexto mes, después de la cirugía, tenemos que estar checando a nuestro paciente. No esperarnos hasta que el tercer mes se le está cayendo el cabello, le voy a dar el suplemento o dosis elevadas de esta vitamina. Entonces hay que prevenirla, y en lo personal yo utilizo estas dosis de biotina desde la tercera semana de operado, cuando ya el paciente puede tomar alguna tableta, cápsula, sin que tenga que lastimarle o haya algún riesgo. Cuando hay un déficit podemos aumentar hasta 5,000 microgramos al día, pero se habla también de las dosis más altas, que son hasta 10,000 microgramos por día, ¿sí? La forma y la administración es importante porque ahora ya sabemos que, bueno, las presentaciones en cuanto a tabletas con revestimiento duro es muy difícil de que el paciente lo pueda tolerar. Hay riesgo en el posoperatorio inmediato de que pueda haber alguna fuga por estar utilizando este tipo de suplementos, y es por eso que lo podemos prolongar un poquito más semanas hasta que el paciente esté ahora sí que fuera de riesgo. En muchos centros o en muchos lugares lo pueden utilizar a partir del mes que empieza con una suplementación formal, ahora sí, con las indicaciones de los multivitamínicos, del calcio y de los horarios donde tienen que hacerlo, donde se le indica ahora sí que el esquema de suplementación del paciente. Las tabletas masticables son un poquito más nobles, se rompen al masticar, entonces pueden ser opciones ideales para el paciente después de una cirugía bariátrica, ya que es más noble para el paciente y de todos modos tiene una buena absorción. En México tenemos que buscar las presentaciones para este tipo de pacientes. Generalmente en la actualidad no tenemos muchas opciones, y las opciones que tenemos que revisar las dosis, porque la COFEPRIS, que es este organismo, no tiene permitido las dosis para paciente posbariátrico. Lo clasifica como medicamento, entonces no tenemos, como aquí en México, a la venta tal cual un multivitamínico específico para paciente bariatra que cubra los requerimientos mínimos de este tipo de paciente. Entonces, si tenemos las opciones de algunos otros suplementos, tenemos que ir contando precisamente cuántas tabletas vamos a estar indicando. Precisamente les pongo esta imagen donde vienen los micronutrientes y las dosis mínimas que tienen que indicarse al paciente, pero aquí se compara con una tableta de Centrum masticable, marca tal cual, para que ustedes o para que todos veamos que con una tableta no es suficiente para cubrir los requerimientos de este paciente. Muchas veces el paciente llega a consulta y nos dice: oye, me trajeron esto, me compré este multivitamínico, me lo regalaron, ¿me lo puedo tomar? Es importante que siempre chequemos cuánto es la dosis para por lo menos los micronutrientes importantes que les mencionaba, que generalmente tienen deficiencias, los podamos garantizar. Y generalmente con una tableta no quedamos, ahora sí que nos quedamos cortos con las dosis que se tienen que indicar. Aquí hicimos un comparativo del contenido de estos micronutrientes en algunos suplementos del mercado aquí en México, y también de algunos suplementos especializados que venden aquí en Estados Unidos, y vemos que en algunas cosas estamos como desfasados. Podemos utilizar
este suplemento que es específico para embarazadas, pero que tiene de repente muy buenas dosis, obviamente de folatos, de vitamina B12, pero en realidad no hay nada mejor que los suplementos específicos para pacientes bariatras. El acceso va a depender ahora sí que del paciente. Nosotros podemos darle las recomendaciones, pero en medida de lo posible valorar, en este caso, ustedes que son los cirujanos, operar al paciente, darle un beneficio, sí, pero también considerar si este paciente va a poder suplementarse a largo plazo y cubrir ahora sí que los gastos tanto de suplementos, que es lo más importante, porque de por sí este paciente va a tener sus deficiencias. Si no toma sus suplementos, pues se van a agravar. Y como conclusión, no existen recomendaciones absolutamente adecuadas para prevenir o tratar la mayoría de deficiencias nutricionales en la cirugía bariátrica. Sin embargo, es evidente que la suplementación tiene que hacerse desde antes de la cirugía, ¿sí? ¿Con qué? Con proteínas, preparar al paciente para que no tenga una pérdida de masa muscular previo a la cirugía. Los días que está hospitalizado sabemos que están en ayuno, entonces debemos de garantizar que el paciente entre lo más nutrido a la cirugía para que tenga una mejor recuperación. Sabemos que además hay una limitación o un cambio en la ingesta de alimentos de nuestros pacientes, por lo tanto la suplementación nutricional se convierte en una terapia alternativa necesaria, que va a contribuir a la pérdida de peso de una manera sana y en la mayoría de los casos debe evaluarse individualmente. Se debe de valorar los suplementos disponibles para el paciente, las presentaciones a las que podemos indicarles y adecuar las tabletas con horarios establecidos y la ingesta adecuada de micronutrientes por la capacidad gástrica o por el tipo de procedimiento. Es importante que estemos monitorizando a largo plazo los macronutrientes y en especial después de unas técnicas quirúrgicas malabsortivas como es el bypass, y es recomendable utilizar un multivitamínico de forma sistemática y en los casos donde no sea suficiente complementar de acuerdo a el micronutriente en específico que requiramos. Muchas gracias.